Yo voy a hablar efectivamente de Mariano Iberico. Él es un filósofo peruano. Él nació en Cajamarca, aunque de padres chachapoyanos. Desde bastante joven se interesó por la filosofía, así que a sus 18, 16 o 17 años migra a Lima y desde 1909 empieza a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras en San Marcos, eh, que fue su primera carrera. La segunda la llevó en jurisprudencia y la tercera en ciencias políticas y administrativas. Y él cuando llega a San Marcos y conoce a la generación del 900, eh, muchos de ellos positivistas, muchos de ellos sus maestros, eh, y digamos, de ellos bebe el positivismo. De allí que él escribiera la obra El carácter, es una tesis de bachiller positivista. Pero en esos años también se estaba produciendo este tránsito hacia el espiritualismo, así que Mariano Iberico ayudó bastante en esto, con el libro La filosofía de Henry Bergson de 1916, su tesis de doctorado fue, y con este libro él ayuda a transitar, digamos, a sus maestros, a la generación civilista, a la generación de 900, y todos ellos eran maestros en San Marcos, eran del ámbito universitario, los ayuda a transitar hacia el espiritualismo. Y yo siempre digo que existían las condiciones para este tránsito, porque, digamos, el positivismo estuvo de moda antes, fue bastante utilitario, digamos, para el contexto, porque lo que promueve el positivismo a nivel político y social es el progreso a través de la ciencia y de la tecnología. Y nuestras sociedades latinoamericanas, el Perú, era un país con un poco o bastante atraso, digamos, y necesitaba del positivismo en ese sentido, ¿no? Entonces los positivistas levantaron las banderas del orden y del progreso. Pero el positivismo también tenía un lado negativo, que era que había eliminado por completo la, el espíritu, la metafísica, todo aquello que es inmaterial y además la libertad. Eh, y esto, por ejemplo, no empataba con las creencias cristianas de los filósofos peruanos. Entonces, el tránsito se produjo además con mayor rapidez porque llegó la Primera Guerra Mundial y el positivismo había sido el empuje ideológico de la Primera Guerra Mundial. Y cuando se produce el desastre, también muchos empezaron a reflexionar sobre si era posible ya dejar de lado el positivismo, porque precisamente esa ciencia, esa tecnología a la que tanto apuntalaba el positivismo habían sido las grandes o principales armas de guerra, ¿no? Y, y bueno, y en contextos así de desastre, como el que ocurrió también hace algunos años en la pandemia, también hay un giro de la gente, ¿no? Deja, eh, o bueno, si no creía mucho o no creía, pues hay un acercamiento mayor hacia la religión. Entonces la Primera Guerra Mundial también produjo eso. Y los maestros peruanos, maestros de Ibérico, por todas estas razones viraron hacia el espiritualismo, ¿no? ¿El espiritualismo qué es? El espiritualismo es una reivindicación del espíritu, de la metafísica, del inmaterial, de Dios, de la religión, es una reivindicación de la libertad, es una reivindicación de la conciencia, sin ningún tipo de determinación. Eh, y entonces el espiritualismo fue un arma de batalla, digamos, para este contexto. Entonces Mariano Iberico escribe este libro, La filosofía de Henry Bergson, en 1916, y con este libro él expone los principales puntos, eh, los principales argumentos, las principales ideas del filósofo Henry Bergson, el máximo representante del espiritualismo en aquel momento, y, y generó un gran impacto entre sus maestros. Y yo siempre digo, lo adoptaron, ¿no? A Mariano Iberico era mucho más joven que ellos. O sea, cuando hablo de sus maestros, hablo de Mariano Cornejo, hablo de José Lara Agüero, el doctor Andrés Belaunde, eh, de Javier Prado, de Alejandro Deusto, de todos ellos, ¿no? Ellos lo adoptan a Mariano Enrico y le hacen le ofrecen un banquete, ahora que recuerdo, en honor a eso, digamos, en honor a su gran exposición de la filosofía bergsoniana. Entonces, Mariano Enrico es clave en este momento. Eh, Después pasan unos años
Y el tema se sigue debatiendo. Hay un pensador llamado Oswald Spengler que publicó un libro, La decadencia de Occidente, y muchos de los pensadores peruanos, entre ellos Mariano Iberico, toman posición al respecto, porque lo que decía Spengler es que ya se estaba viniendo abajo toda la civilización occidental, y lo que hace esta generación de peruanos, de pensadores peruanos, entre ellos José Carlos Mariátegui, César Vallejo, Mariano Iberico también, Luis Alberto Sánchez, Doctor Raúl Aya de la Torre, Antenor Orrego, etcétera, etcétera, es decir que no se estaba viniendo abajo la cultura occidental, sino algunos de sus pilares. Y, por ejemplo, en el lado filosófico, podía ser que la filosofía racionalista griega esté viniendo abajo por la crisis de la Gran Guerra y del contexto en general de crisis. Pero había una nueva propuesta, la filosofía del nuevo absoluto, la filosofía de Henri Bergson. Mariano Iberico, en este debate, propone a la filosofía del nuevo absoluto de Henri Bergson como el salvamiento de aquel pilar que estaba en caída, el pilar del racionalismo griego, ¿verdad? Y además, cuando se hablaba que también se estaba cayendo un pilar de la cultura occidental, la economía capitalista, Iberico sintoniza bastante bien con Mariátegui, sintoniza bastante bien con Vallejo y con otros tantos, al decir que el socialismo podría ser el horizonte político, social, eh, del futuro, o sea, que tendría que reemplazar al capitalismo en caída. Y claro, es la etapa más progresista de Mariano Iberico, la etapa más, que quieren llamarle más cercana hacia las izquierdas, digamos, ¿no? Porque él nunca fue un marxista, pero sí un progresista, digamos, ¿no? Un crítico de la situación mundial y además elaboró, ¿no? O elaboraba propuestas para aquel contexto de crisis. Y en esos años te da su viraje, o sea, estoy hablando de la década del 20, y olvidé decirles algo, en el año 1926 él escribe el libro El Nuevo Absoluto, sale publicado por la editorial Amaut, la editorial Minerva de José Carlos Mariátegui. En esa época progresista precisamente tiene una relación bastante cercana a Mariátegui. Esto ocurre el año 26, 27, 28 del siglo XX, llega el año 29 y él publica un artículo llamado El viaje del espíritu, el año 32 La unidad dividida, y con estos libros todo indica que pasa por un tránsito, deja el espiritualismo ortodoxo, digamos, porque se da cuenta de un punto ciego en Bergson, que a pesar de todo, a pesar de que Bergson reivindicaba la libertad, reivindicaba la conciencia, reivindicaba el espíritu, la inmaterialidad, a Dios, etcétera, etcétera, había un punto ciego en Bergson es que consideraba la materia de forma negativa. Es como que la lucha del espíritu era en contra de la materia era lo que se oponía al espíritu, pero además eh, era ontológicamente negativa, era prácticamente la representación del mal, ¿no? Eh, y, y Mariano Iberico no está de acuerdo con esto, eh, porque también se produce un tránsito dentro de él, y en los 30 se le escribe este libro, Las notas sobre el paisaje de la sierra, y después El sentimiento de la vida cósmica, en donde él reivindica a la naturaleza desde un punto de vista positivo, ¿no? Son dos grandes, al menos Notas sobre el paisaje de la sierra es un libro literario, es una oda, es una poesía de la naturaleza, pero también plantea una propuesta estética y metafísica, ¿no? Ese es su gran viraje. Y todavía tengo tiempo, sí, ¿verdad? Bueno, sí, todavía tengo tiempo. Sí, todavía tiene tiempo, todavía le quedan unos 10 minutos. Prosiga, por favor. Y entonces se produce este viraje en Mariano Iberico con muchos, 4 libros en conjunto. Yo pienso que hay como 2 subetapas en el viraje, ¿no? Primero con el viaje al espíritu y la vida dividida, en donde además también él reconoce que la existencia de la contradicción es algo que Bergson, por ejemplo, tampoco reconocía, tampoco aceptaba, porque, eh, digamos, todo era vida, todo era existencia. El mal no era posible, entonces le negaba también ontología al mal. Y para plantear la contradicción hay que darle también ontología al mal. Entonces, hay un reconocimiento también del concepto de contradicción o de que la realidad es contradictoria. Y Mariano Iberico esto lo formula en esta primera subetapa, llega a una segunda subetapa con el sentimiento, con las notas sobre el paisaje de la sierra y el sentimiento de la vida cósmica en los años 30, y ya poco a poco va llegando a su última etapa, a la filosofía de la aparición. ¿Qué es lo que formula en la filosofía de la aparición?
es en realidad la conclusión, el resultado de todo el desarrollo intelectual, reflexivo que él venía sosteniendo en torno a la materia y a su carácter negativo. Y con la aparición lo que hace es otorgarle una ontología a el aparecer. ¿Y qué es el aparecer? El aparecer es como la expresión, la manifestación del ser. El ser sería algo profundo, el sustento de todo lo existente, que tendría un cierto carácter inmaterial también, claro, material, pero sería el meollo del asunto, el fondo. Y el aparecer es la manifestación de ese ser. Y esa manifestación es más estética, es una manifestación más sensible, más imaginativa, ¿no? Se manifiesta de varias maneras, se manifiesta en la mente a través de imágenes, se manifiesta en, en la realidad material misma, en la naturaleza, en el arte. Y cuando Mariano Iberico dice, pues ahora el aparecer tiene ontología negativa, lo que está diciendo es todo aquello que no es inmaterial, es decir, todo aquello material tendría una ontología positiva, lo que le hace es ontologizar positivamente a la materia, digamos, y a todo lo que supone su reflejo, ¿no? Porque la materia se refleja en nuestra mente también a través de imágenes. Entonces también hay una positivización o una ontologización positiva de las imágenes. Y allí, no culmina allí, claro, él después escribe otros libros más, pero ya se derivan, digamos, son una extensión de su filosofía de la aparición. Entonces, esto es importante mencionarlo. Perdón, yo reedité este último libro, La aparición, ensayo sobre el ser y el aparecer, donde formula su filosofía de la aparición. Yo la edité el año pasado a través de Heraldos Editores, así que si están interesados en él pueden buscar en su página Heraldos Editores. Y esta es para mí la obra fundamental. Esta obra la publiqué el año 1950 y según algunas versiones que he recibido de intelectuales, este libro desapareció, o sea, se publicó y desapareció al toque del mercado. Los enemigos políticos de Mariano Iberico lo retiraron del medio. A mí me parece una tremenda injusticia porque por una venganza política no se podía perder este libro maravilloso. Y yo lo que hice fue hacer un acto de justicia también, reeditando este libro. Y ya, reeditamos el libro, entonces invito también a que lean no solo este libro, sino eh, todos los libros fundamentales de Mariano Iberico para que también conozcan con mayor detalle esta línea evolutiva que estoy presentando. Y también es bueno señalar que Mariano Iberico es un filósofo de la aparición. Digamos, hay varios Marianos Ibericos, dependiendo del tiempo y del contexto de su vida y obra en la que nos ubiquemos. Pero Mariano Iberico ha sido conocido sobre todo por ser un filósofo bersoniano, por ser un espiritualista. Pero yo no me quedaría con eso, no me quedaría con esa descripción, con ese señalamiento de que Mariano Iberico es un filósofo espiritualista, un bersoniano, porque así se lo ha conocido por lo general. Yo creo que no, porque él tiene varias etapas. Y esa sería la primera etapa. Fue espiritualista, sí. Reivindicó el espiritualismo en el Perú, sí. Ayudó a que la generación de 900 maestros universitarios den un viraje del positivismo al espiritualismo, sí. Fue un gran exponente del espiritualismo, pero no se puede quedar con esa acuñación. Mariano Iberico es el filósofo de la aparición, es que tomamos el punto de vista de su obra completa, el punto de vista de su desarrollo completo, su desarrollo evolutivo. Desde un inicio y hacia un final, él sería también, o sería solamente el filósofo de la aparición, el pensador de la aparición, el gran pensador de la aparición. Un filósofo estético y metafísico, porque finalmente la aparición es eso, ¿no? Es una propuesta estética y propuesta metafísica. Es un libro maravilloso, vuelvo a repetir, poco leído, poco estudiado. Yo reedité el libro precisamente para que se produzca eso, ¿verdad? Para que se produzcan lecturas, interpretaciones, artículos académicos y se revalore un poco más la obra. Eh, eh, bueno, con eso concluyo. Muchas gracias.